Buenos días a todas y todos. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad de Antioquia por permitirme este espacio para compartirlo con ustedes. Para mí es un honor estar en esta reunión. Mi nombre es Inés Torres Torres, yo soy enfermera egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, egresada también de la Universidad CES como magíster en epidemiología, y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi trabajo de investigación con el cual hice, mi trabajo de investigación, me sirvió para optar al título como magíster en epidemiología en julio del año pasado. Agradezco de nuevo la invitación y este espacio. Voy a dejarlo solo con las diapositivas. Muchas gracias. Voy a hablar entonces de factores clínicos y demográficos asociados con la mortalidad en pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro desde el 2017 al primer trimestre del 2019. Quiero agradecer al Hospital San Vicente Fundación, al grupo de trabajo del Archivo Clínico e Historia Clínica del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, al grupo de investigación y al grupo de Historia Clínica del Hospital San Vicente Fundación y a Cristina Chica. Quisiera iniciar pues como mostrándoles cuál fue el planteamiento del problema, y es una pregunta: ¿cuáles son esos factores clínicos y demográficos que se asocian en la mortalidad en pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos del hospital en ese periodo de tiempo del 2017 al primer trimestre del 2019? La mortalidad es uno de los fenómenos de gran relevancia, cobra relevancia para los sistemas de salud y para las instituciones de salud, pues para ambos considerar la mortalidad hace parte de un propósito en el que se logre disminuir la incidencia y se logre disminuir el impacto que ciertas patologías tienen con relación pues a los pacientes. Entonces, la relevancia clínica es conocer cuáles son las causas que contribuyen a la mortalidad y que puede favorecer la formulación de protocolos, el inicio temprano de tratamientos, incluso ese acercamiento pues que se debe hacer a la familia de forma humanizada con el fin de darle a conocer cuáles son esas expectativas que se tienen con relación al tratamiento del paciente, en especial aquellas personas que van a recibir ventilación mecánica invasiva. Desde lo teórico, enmarca o el aporte pues que hace esta investigación es el conocimiento de los factores que pueden explicar la mortalidad en los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. En la literatura uno encuentra muchos factores que se asocian al ingreso de los pacientes a las unidades de cuidados intensivos, incluso divididos por patologías, pero este estudio en especial hace mención de los pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas. La relevancia social se relaciona también con las familias, pues reconocer tempranamente el riesgo de muerte puede contribuir con la preparación de los familiares, incluso del paciente, así como esa organización social que implica la muerte. En el marco teórico hice una investigación pues muy amplia, tratando de dar como referencias conceptuales o que fueron pues como las variables que se estudiaron. Fue ventilación mecánica, la enfermedad de la vía respiratoria, choque séptico, trauma craneoencefálico, trasplante hepático, insuficiencia cardíaca. Dentro de las variables, se estudiaron predictores de severidad como los niveles de PAFI y los niveles de lactato en sangre. Encontramos varios estudios que hablan de la mortalidad en diferentes países y algunos están clasificados o
separados por patologías. Entonces, un estudio de casos sin control, hicimos la revisión de un estudio en Cuba, cuya metodología o cuyo tipo de estudio fueron casos y controles, tuvo una muestra de 100 pacientes, encontraron una mortalidad del 12% y los factores asociados o las variables que estos investigadores estudiaron fue el EPOC, la ventilación mecánica y la lesión pulmonar. Otro estudio relacionado dentro del marco teórico de esta investigación fue un estudio realizado en Estados Unidos. El tipo de estudio fue un transversal analítico multicéntrico. El tipo de muestra fueron 2.800, la cantidad de muestra, perdón, fueron 2.807 pacientes. La mortalidad en UCI fue del 34% y estaba relacionado con enfermedad cardíaca, ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas, edad mayor a 60 años, insuficiencia renal. Asociaron también el sexo masculino y entre las patologías, la sepsis, que también hace parte de una de nuestras variables de estudio. Como vemos, hay múltiples estudios. En Brasil se hizo una revisión sistemática que agrupó 30 estudios en los que se encontró una mortalidad del 66% en pacientes que tenían patologías como insuficiencia cardíaca y haber tenido ventilación mecánica invasiva mayor a 40, haber tenido ventilación mecánica invasiva. Otro estudio muy interesante de los que encontramos dentro de esta búsqueda para la investigación fue uno de cohorte prospectivo en el que se estudiaron 282 pacientes y la mortalidad fue variable entre el 60 y el 69%, y ellos estudiaron aquellos pacientes que tenían ventilación mecánica invasiva menor a 7 días, mayor a 7 días y posoperatorios de insuficiencia, posoperatorios y pacientes con insuficiencia orgánica. En Colombia encontramos también dos estudios muy interesantes que buscaron también, que buscaban dar a conocer cuál era la mortalidad dentro de las unidades de cuidados intensivos con unas muestras muy interesantes, una de 934 pacientes, en el que relacionaron la mortalidad con ventilación mecánica invasiva, género masculino y una edad mayor a 52 años. La mortalidad que ustedes encuentran en esta tabla, como pueden ver, es variable. Incluso en Estados Unidos la mortalidad es mucho más alta que en los países latinoamericanos. Puede verse, según el análisis que como lo podamos observar ahí, podría deberse a que ellos hacen, algunos son estudios con unas muestras grandes. Entonces, digamos que el valor se acerca, digamos que la cantidad de pacientes al ser más alto, entonces podría uno pensar que la mortalidad es mayor. Y en los estudios que nosotros realizamos aquí en Colombia, aunque son muestras también poblacionales importantes, la mortalidad es más baja. Entonces, las variables de estudio también van a determinar cuáles son esos factores que se asocian con la mortalidad al interior de las unidades de cuidados intensivos. Encontramos múltiples factores que fueron estudiados, como haber recibido ventilación mecánica. Como ustedes ven, solo un estudio relaciona el tiempo y ese es un estudio realizado en Estados Unidos, y el resto, los otros estudios relacionan la ventilación mecánica, enfermedades como neumonía, enfermedades como EPOC y el sexo. En nuestro estudio, nuestro objetivo principal era tratar de determinar otro grupo de enfermedades que nos pudieran llevar a dar explicación acerca de la mortalidad en UCI. Sin embargo, es importante aclarar que el estudio dentro de esta unidad de cuidados intensivos, o las variables, mejor, las variables que se escogieron dentro de esta unidad de cuidados intensivos, obedecía a esas enfermedades o patologías o posoperatorios por los que ingresaban los pacientes allí. Había, pues en otros países, digamos, el contexto puede ser diferente, pero cuando nosotros vemos este estudio, podemos entender un poco cómo visto o cómo a la luz de nuestra necesidad y de nuestro contexto social,
abre una mirada y una ventana pues que es muy interesante a seguir explorando. Entonces, les voy a contar un poquito cuáles fueron los objetivos. El primer objetivo fue identificar los factores demográficos y clínicos que explicaban la mortalidad en pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos. Los objetivos específicos fueron el de caracterizar cuáles fueron esos factores clínicos, el de caracterizar cuáles fueron caracterizar demográfica y clínicamente a la población de pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva, luego comparar la mortalidad como variable dependiente con las variables clínicas y demográficas de interés, y como tercer objetivo encontramos el de estimar los factores que se asocian a la mortalidad en pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva. Bueno, la metodología que se empleó, pues este es un estudio cuantitativo, transversal analítico, o como metodología pues o tipo de estudio. La población de muestra fueron 337 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de esta institución de cuarto nivel que hubieran recibido ventilación mecánica invasiva mayor o igual a 48 horas en el periodo de tiempo que comprende desde enero del 2017 al primer trimestre del 2019. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, pacientes que hubieran recibido obviamente ventilación mecánica igual o mayor a 48 horas y pacientes que contaran con toda la información registrada dentro de la historia clínica. Dentro de las variables que se estudiaron o las variables independientes fueron choque séptico, o más bien como tratar de explicar las patologías por las que ingresaban pues los pacientes, choque séptico, neumonías, pero no neumonías asociadas al ventilador, trauma cráneoencefálico severo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, posoperatorio de trasplante de hígado, y los predictores de severidad como fueron los valores de lactato y la PAPI. Las variables independientes fueron el sexo y la edad, y la variable dependiente fue la muerte o mortalidad. La técnica con la que se recogió pues la información fue una información recogida de fuentes de información secundaria, es decir, a través de historias clínicas, toda la información se consignó en un formato prediseñado que tenía como objetivo poder estudiar las variables a través pues codificadas entre 0 y 4, y inicialmente se hizo una prueba piloto. En esa prueba, la prueba piloto lo que buscaba era poder determinar qué ajustes se le podían hacer al instrumento para recoger la información. ¿Cómo se controlaron los errores y los sesgos? Entonces se tuvo en cuenta el sesgo de selección, se controló seleccionando todos los registros clínicos de toda la población en el periodo de estudio seleccionado, previa aplicación de los criterios de inclusión y de exclusión definidos en este estudio. Uno de los criterios de exclusión era que el paciente pues obviamente no contara con la información completa, se excluyeron pacientes con neumonías asociadas a la ventilación y se excluyeron ese grupo de pacientes que hacen parte del grupo de pacientes de donantes, o sea, aquellos pacientes que se estaban cuidando para donación de órganos, pero que no tenían como objetivo el cuidado curativo. Se controló el sesgo de información de manera completa, se indagó de forma rigurosa en los documentos de la historia clínica, y cuando un participante no cumplía con la información completa, se excluía del estudio. Entonces, en total, se hizo una revisión de 487 historias clínicas. Muchas de esas historias, en total, o sea, las historias que pasaron dentro del estudio fueron 337 pacientes.
esas otras historias clínicas se excluían, entonces se recalculaba de nuevo pues como la muestra, o más bien se aleatorizaba, no se recalculaba, sino se aleatorizaba de nuevo la muestra con el fin de poder obtener los datos. El sesgo de confusión también se controló, se estratificó la categoría edad, que podía ser un factor como, una variable de confusión. Se controló clasificándola o dividiéndola por edades o por rangos de edades. Los diferentes análisis se hacen a la luz de cada uno de los objetivos específicos. Entonces, se hace bajo la luz del primer objetivo, se hace un análisis con univariado, una estadística descriptiva. En la luz del segundo objetivo se realiza la comparación entre las variables dependientes y los factores demográficos en un análisis bivariado, y se realiza un análisis multivariado a través de regresiones múltiples binarias para identificar aquellas variables que tenían más peso o que podían explicar mejor la mortalidad en los pacientes. Aquí les voy a compartir pues un poco acerca de los resultados. Entonces, en el análisis univariado, se caracterizó la población de pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva. Como les digo, están a la luz de cada uno de los objetivos. Entonces, el primer objetivo fue caracterizar la población de pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Se estudiaron 337 pacientes que habían recibido ventilación mecánica invasiva igual o superior a 48 horas. Del total de pacientes, el 51% se encontraba entre los 62 y los 99 años y el 58.5% correspondían al sexo masculino. El 20% de los pacientes ingresaron por diagnósticos como insuficiencia cardíaca, seguido de un 15.4% por pacientes con diagnóstico de choque séptico, un 15% también asociado a complicaciones relacionadas con lesiones de origen tumoral, fístulas o fallos intestinales y ataques cerebrovasculares que ingresaron como otras patologías, y un 81% de estos pacientes presentaba hiperlactatemia al momento del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el 83.3% tenía lesión pulmonar y el 40% de los pacientes presentaba distrés respiratorio. Esa según la clasificación pues que nos da la PAF, y aquí entonces encontramos la tabla. En esta tabla encontramos cómo se dividieron se sectorizó la variable edad, tomando como variable de referencia entre 62 y 99 años, que es donde está nuestro mayor grupo poblacional. Los pacientes que ingresaron por neumonía también se dividieron por edades, los pacientes por choque séptico se dieron por edades, y aquí llama la atención que es mayor los pacientes femeninos que ingresan por choque séptico, el posoperatorio de trasplante hepático, insuficiencia cardíaca. Se tomaron los valores predictivos del lactato, como valor de referencia se tomó la hiperlactatemia, y en la PAFI como valor de referencia se tomó el distrés respiratorio. La mortalidad asociada también se dividió por grupo poblacional entre masculino y femenino, encontrando que la mortalidad en hombres fue del 12% y de las mujeres del 20%. En el análisis bivariado, a la luz del objetivo de determinar la existencia de diferencias significativas entre las variables independientes y la variable dependiente. Al establecer la comparación entre la variable independiente con la variable dependiente, muerte, se encontró que las características denominadas como diagnóstico y predictoras de severidad, como lo eran neumonía, trauma craneoencefálico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posoperatorio de trasplante hepático, insuficiencia cardíaca, otros diagnósticos, lactato y PAFI, no mostraban significancia estadística. Y se encontró que había una significancia estadística entre la mortalidad entre hombres y mujeres. Eso fue pues como lo primero que nos arrojó el análisis bivariado. Pero ahora pues ustedes van a ver cómo en el análisis multivariado podemos dar una explicación pues más a fondo acerca de esto. Esta es la tabla
que nos muestra los porcentajes de las variables anteriormente descritas, pero además de eso, describimos el valor de P y describimos no solamente el valor de P, sino también el OR crudo de cada una de las variables. Los intervalos de confianza nos permiten determinar si la variable era candidata a ingresar pues al modelo o no, o explicaba el fenómeno o no, al igual que el valor de P. Entonces no solamente se trata de explicar un estudio a través del valor de P, sino que es ese conjunto de valores estadísticos que nos pueden permitir tomar una decisión estadísticamente significativa. De pronto desde la estadística emprendemos que el valor de P es significativo y a partir de allí tomamos las decisiones, dejando de lado el valor del OR y dejando de lado también la interpretación en conjunto con el intervalo de confianza. Las variables que aparecen con el asterisco eran las que estadísticamente parecían explicar mayor el fenómeno de mortalidad o de muerte al interior de la unidad de cuidados intensivos. Entonces estas variables eran sexo, choque séptico, insuficiencia cardíaca, lactato y el valor de PAFI. Recuerden que el valor del lactato y de PAFI, el valor de referencia fue la hiperlactatemia. Entonces, dicho esto, tomamos como referencia las variables partiendo del criterio estadístico de Hosmer-Lemechov, en el que las variables que tuvieran un valor de P menor a 0.25 eran aquellas variables que cumplían el criterio de ingresar al modelo estadístico o de explicar la mortalidad. En el análisis multivariable, a la luz del objetivo era estimar los factores que se asociaban a la mortalidad en los pacientes que recibían ventilación mecánica invasiva. Las variables candidatas a ingresar entonces a ese modelo binario logístico fue choque séptico, lactato, edad, insuficiencia cardíaca y PAFI en sus tres categorías. En el modelo multivariado se pudo observar que se subestimaba la variable lactato, insuficiencia cardíaca, sexo y PAFI sin lesión pulmonar y entre las variables se encontró que el choque séptico y PAFI en la variable de estrés respiratorio agudo y lesión pulmonar aguda se encontraban sobreestimadas. ¿Qué quiere decir eso de subestimado y sobreestimado? Eso lo miramos a la luz del OR, pero no solamente del OR crudo, sino del OR ajustado. Entonces, el OR crudo nos decía en esas variables, como mire, usted está sobreestimando esto, pero cuando usted le haga su ajuste estadístico, se va a dar cuenta que esa variable estaba sobreestimada, o sea, pensábamos más de lo que debíamos pensar acerca de esa variable. Entonces, en este análisis multivariado, en esta tabla, quiero que ustedes miren cómo el OR crudo, o sea, ese primer análisis estadístico que nos arroja, nos muestra algunas variables que estaban subestimadas o sobreestimadas en el resultado inicial del análisis bivariado. Entonces, en el choque séptico, el OR crudo nos daba 0.47, estaba sobreestimado, pues, pero no abismalmente sobreestimado, y nos daba un OR de 3.46, y un intervalo de confianza significativo. El lactato, por su parte, estaba subestimado, o sea, pensábamos que el lactato de pronto no era un predictor tan importante de la mortalidad. Muchos estudios nos orientan a que el lactato nos puede indicar dentro de esos exámenes de laboratorio, nos puede dar cuenta si ese paciente con hiperlactatemia tiene esta posibilidad de sobrevivir o no. Entonces encontramos que los pacientes con hiperlactatemia, que era el valor que tomamos como valor de referencia, tenía un OR de 1.43 y ahora tiene un OR ajustado de 1.53, o sea, pasó de estar subestimado a tener una estimación estadísticamente significativa.
insuficiencia cardíaca también pasó por lo mismo, y el sexo. En la PAFI se tomaron los 3 valores, entonces en esos valores teníamos sin lesión pulmonar clasificados aquellos pacientes según la literatura que tuvieran un valor de PAFI mayor a 301. Distrés respiratorio agudo se considera aquel paciente que tiene un valor de PAFI menor a 200, y con lesión pulmonar un paciente que tenga menor de 300. Entonces, como yo les decía al principio, muchos de esos pacientes ingresaban con lesión pulmonar y distrés respiratorio. Esa variable se tomó de los gases arteriales del ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Con esos valores se toman, además de eso, se tomó en cuenta que el paciente tuviese recibido ventilación mecánica invasiva, y en la variable, teniendo en cuenta en esa variable, perdón, tuvimos en cuenta el valor con el que el paciente ingresa a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, viendo todo esto, la variable choque séptico era la única que cumplía con los criterios para que ser considerable una variable que explicaba el fenómeno de mortalidad en UCI en los pacientes que recibían ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas. Estos grupo de pacientes tenían un OR ajustado de 3.46 y tenían un intervalo de confianza entre 1.75 y 6.84. La literatura nos ha arrojado también a través del tiempo que los pacientes sépticos o con choque séptico son aquellos que presentan mayor mortalidad. El presente estudio es el primero en Antioquia en reportar la mortalidad en UCI asociado a diferentes variables de origen clínico y demográfico en la población de pacientes que ingresan al Hospital San Vicente Fundación de Río Negro y que recibían ventilación mecánica invasiva igual o superior a 48 horas, lo que permitió caracterizar la población de pacientes que ingresaban a la UCI y que aportara de manera significativa al entender de esos fenómenos que estaban circunscritos en esa sociedad o en ese grupo de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Quiero decirles o quiero compartirles además que este estudio puede abrir la puerta a que muchos de ustedes que estén cruzando ahora un posgrado en las unidades que tiene que ver con cuidado al adulto o al cuidado crítico del adulto, perdón, orienten su mirada en esos pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva, en esos pacientes sépticos, y además de eso les puede abrir la puerta a hacer estudios relacionados con la ventilación mecánica invasiva y esos parámetros ventilatorios con los que ingresan los pacientes. Entonces queda también pues como una puerta abierta y una invitación a seguir estudiando este tipo de fenómenos que son muy importantes. El sexo y la edad se asocian con diferencia en la mortalidad en pacientes que recibieron cuidado crítico. El 66.7% de los hombres y el 65% de las mujeres son mayores a 65 años. La mortalidad es del 11.1% en mujeres y en hombres de 6.7%. En el estudio, al evaluar las características demográficas como sexo, edad, con mortalidad en UCI, se encontró que ese sexo femenino tenía una mortalidad del 20%, o sea, cuando lo hacemos en el univariado en esa partecita inicial, nos señala entonces que la población femenina, hay otra puerta pues como de estudio, la población femenina tiene una mortalidad más alta en la unidad de cuidados intensivos, además que eran las pacientes que ingresaban con diagnóstico de choque séptico. La mortalidad de los pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos del hospital fue el 15% en total. Este dato se encuentra por debajo incluso del parámetro nacional. Recuerden que al principio les mostraba unos estudios de los cuales tomamos referencia. Esos estudios fueron realizados en el META y en Bogotá, y esos estudios relacionaban una mortalidad del 31 al 35%, para el hospital la mortalidad fue del 15%.
Entonces es importante como valorar ese esfuerzo que se hace desde el hospital universitario y desde el hospital de Río Negro. Los scores como SOFA y Apache, dirán ustedes por qué no fueron tenidos en cuenta, porque solo tomó en cuenta PAF y lactato. Entonces quisiera contarles que eso hace parte del contexto histórico que transitaba el hospital. Del 2017 al 2019, en ese momento histórico en el que se hace este estudio, no se tenía estandarizado el realizar SOFA o Apache a los pacientes. Entonces, algunos médicos realizaban SOFA, otros médicos realizaban Apache, no hacía parte, digamos, de algo que estuviera protocolizado, entonces no era una variable que fuera, digamos, encontrada en el estudio. Entonces, cuando uno hace estudios en los que va a relacionar o que va a tomar fuentes secundarias, se tiene también que ceñir a lo que la fuente secundaria le esté arrojando, a lo que la historia nos está contando. Entonces tuvimos en cuenta la PAF y el lactato, que eran valores que se tomaban de la tirilla de los gases arteriales y que según la literatura ha servido para predecir la mortalidad de los pacientes en UCI. El lactato tiene una relación directa, o la hiperlactatemia tiene una relación directa con la mortalidad de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso tomamos PAF y lactato, que según tenía pues una capacidad predictiva parecida pues a lo que nos da el SOFA, el score de SOFA y Apache. Se encontró que los pacientes tenían lesión pulmonar e hiperlactatemia al ingreso a UCI. Esto pues es muy importante. Acá también quisiera contarles que muchos de los estudios que uno encuentra relacionan pacientes con patologías como el EPOC y cómo estos pacientes tienen una posibilidad de sobrevivir a corto plazo, no mayor a 1 año, y cómo estos pacientes no se favorecen de la ventilación mecánica invasiva, sino más bien como de terapias de rescate. Entonces, muchos de los pacientes que nos encontrábamos en esa UCI, cuyo histórico era haber ingresado a la unidad de cuidados intensivos y estar intubado, procedían de otras instituciones o habían sido intubados en urgencia. Entonces, es importante, digamos, abrir como esa puerta de estudio y afianzar que los pacientes con EPOC tienen pocas probabilidades de sobrevivir a corto plazo si son intubados en las unidades de cuidados intensivos. Tienen unos muy malos predictores de recuperación, tienen muy malos predictores de calidad de vida, entonces es importante que ustedes que se encuentran de pronto en estas especializaciones lo tengan en cuenta. El EPOC tiene una mortalidad en UCI muy alta, del 18.7%. Esto debido al uso de la ventilación mecánica invasiva por periodos largos. Estos son pacientes difíciles de extubar. En este estudio la mortalidad encontrada fue del 12.5%. La insuficiencia cardíaca, una de las primeras causas de mortalidad o de patologías en el mundo, tiene una mortalidad en UCI del 11.7% y se asocia a la gravedad del paciente, a complicaciones como edema de pulmón, la edad del paciente y el tipo de evolución en el tiempo que tiene la enfermedad. En este estudio la mortalidad encontrada es del 10% y es y tiene una mayor incidencia en hombres. El choque séptico tiene una mortalidad asociada en UCI del 38%, en este estudio es del 32.7%, entonces miren que se parece a lo que uno encuentra a nivel poblacional y a nivel mundial. Es una mortalidad muy alta, pues debido a la falla multiorgánica. Esto lleva al enfermo a requerir soportes vasopresores altos, a requerir ventilación mecánica incluso prolongada y a requerir el uso de múltiples invasiones o de múltiples procedimientos para tratar de controlar la patología. Podemos concluir entonces que entre la población estudiada, que esta población estudiada se encuentran pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca o falla cardíaca con complicaciones asociadas a mencionada patología. Los pacientes de sexo biológico masculino presentan el porcentaje de ingreso más alto por estas causas. Entonces,
Estudios como este, en el que se estudian tantas variables, en los que se tienen en cuenta una población con rangos de edades variables, permite abrir diferentes caminos hacia la investigación. ¿Por qué los pacientes masculinos tendrían entonces mayor mortalidad? ¿Cuál es esa adherencia que hacen al tratamiento? ¿Cuáles esos predictores que nos pueden ayudar a entender mejor la mortalidad en ellos? Un porcentaje de pacientes tuvieron hiperlactatemia de distrés respiratorio al ingreso a la unidad, aunque no presentaron mortalidad por esta causa, y esto es importante. O sea, la causa de muerte no era esa, pero sí era la causa que llevaba a que el paciente requiriera ventilación mecánica invasiva y requiriera un periodo de ventilación un poco mayor. Quisiera pues recordarles que el estudio tomó en cuenta pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva igual o superior a 48 horas. La mortalidad en la UCI fue mayor en las mujeres en comparación a los hombres. El mayor porcentaje de mortalidad se encontró en un grupo de pacientes que presentaban choque séptico, seguido del grupo de pacientes que ingresaban por otros diagnósticos tales como ataques cerebrovasculares, fístulas intestinales o posoperatorios de grandes cirugías, entre otros. Es importante y es inquietante por qué las mujeres del oriente antioqueño llegan de forma tardía a las unidades hospitalarias. ¿Qué hay dentro de nuestra idiosincrasia que también hace que esas mujeres no consulten a tiempo y que al momento del ingreso lleguen a una unidad de cuidados intensivos, y que la sepsis a veces no hace parte como de un proceso hospitalario en el que el paciente ha ido teniendo una evolución no favorable, sino que muchos de estos pacientes ingresaban de los servicios de urgencias a las unidades de cuidados intensivos ya con una patología como esta establecida? La mortalidad en las unidades de cuidados intensivos se encuentra entre el 30 y el 40%. Es importante anotar que el porcentaje de la mortalidad en esta UCI de estudio es del 15% en un periodo de 27 meses. Aquí quiero contar algo que es muy interesante, y es que es una mortalidad muy bajita dentro del globo, pues, o dentro de lo que uno encuentra en la literatura. Estados Unidos tiene una mortalidad muy alta en las unidades de cuidados intensivos, incluso en estudios que tuvimos la oportunidad de leer y analizar para el desarrollo de este trabajo. Encontramos que reportaban, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, los pacientes cómo evolucionaban de sepsis a choques sépticos relacionados con resistencias antimicrobianas. Encontramos también pacientes con insuficiencias cardíacas con una mortalidad mucho más alta a la nuestra. Entonces, creo que es muy importante resaltar el trabajo que hace la institución, y que hablar de un 15% de mortalidad en un periodo de 27 meses es una mortalidad baja, importante, pero baja. Realizar estudios, la invitación o las recomendaciones pues es realizar estudios en los que se tengan en cuenta parámetros ventilatorios. De esta manera podemos asociar más fácil qué parámetros ventilatorios o cómo estos pacientes se pueden deteriorar más fácil. Que se tengan en cuenta patologías de base para decidir si el paciente es candidato o no a la ventilación mecánica invasiva. Aquí pues es muy importante resaltar que digamos, debemos de ajustar protocolos o guías que permitan tener un uso más discreto de esos servicios y que no prolonguen el sufrimiento de los pacientes. Realizar escalas de valoración como SOFA y Apache son importantísimas, pues, porque eso permite, incluso el Apache ha tenido una evolución, pues Apache 1, 2, 3 ha tenido una evolución que permite identificar cuáles son esos pacientes y a dónde se van a disponer esos recursos. Entonces, para concluir, quiero agradecer de nuevo al grupo de la RAE por esta importante invitación. Para mí es un honor, un privilegio, un sueño cumplido el poder estar acá con ustedes.
Lastimosamente no pude hacerlo de forma directa porque tengo pues unos compromisos laborales que me impiden poder haberlo hecho de forma directa, pero quisiera pues decirles que si ustedes tienen preguntas, me las pueden pasar a través de Diana Montoya o de los profes pues que consideren, y tratamos pues de pronto de hacer otro encuentro o de pronto de dar respuesta a estas preguntas. Les agradezco mucho la atención, espero que este tema haya sido de su interés, que tenga una relevancia dentro de su formación, que tengan una feliz tarde.